¿Qué tal, amigos? Estamos en este nuevo programa siguiendo con el comentario del libro del Apocalipsis. Nos centramos ahora en el capítulo 1 y estábamos comentando la primera visión. Llamamos primera visión porque quiere decir que en la obra hay una segunda visión. Entonces, la segunda visión comienza en el capítulo 4, que decía que era la visión del Cordero degollado. Esta visión que es prácticamente una presentación de un nuevo Sinaí, de un nuevo éxodo que emprenden los justos liderados por el Cordero degollado. Ahora, esta visión del capítulo 4 está precedida de una primera visión que es en el capítulo 1, la cual estamos comentando. Entonces, habíamos estado viendo la visión que comenzaba en el versículo 12, donde el profeta, el autor del libro, dice que se giró para ver la voz que hablaba detrás de él. Entonces, esa voz se hace una imagen. Algunos piensan que esto es como el paso de una visión del Antiguo Testamento de Dios, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla o cuando Dios se presenta, no hay una forma humana de Dios. Entonces, cuando Él habla de la voz que le está comunicando algo como el sonido de una trompeta, esta voz no tiene imagen. Entonces, podríamos interpretar que acá el autor está todavía dentro de un concepto de Dios del Antiguo Testamento donde no tiene imagen. O sea, no hay imagen de Dios. Entonces, una voz que le habla, su sonido es como sonido de trompeta que hablábamos el programa pasado del famoso shofar. Entonces, acá nos encontramos con el paso de una imagen del Dios del Antiguo Testamento que solamente es la voz. Ahora, al momento en que el profeta se gira, va a ver una imagen. Y dice, una imagen como de un hombre, o como del hijo del hombre, como un hijo del hombre. Entonces, la voz se humaniza. Entonces, estamos entrando a un paso del Antiguo Testamento al Nuevo, cuando en el Nuevo Testamento la imagen de Dios invisible se hace visible. Es decir, el Dios invisible del Antiguo Testamento se hace imagen de hombre. Y entonces aparece la imagen del Hijo del Hombre. Entonces, este paso del versículo 9, 10, 11 al 12 es un paso también en la imagen de Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, ha presentado que esta visión es aquel que camina entre los candelabros, que va a explicar que los candelabros son las iglesias, con túnica larga, túnica sacerdotal, con cinturón de oro, el aspecto real, ¿no?, de esta figura humana, cabellos blancos como símbolo de eternidad, ojos de fuego, que significa el juicio de Dios o una mirada de juicio, el juicio de Dios que penetra, ¿no?, que puede ver el interior del hombre, y una espada de doble filo que representa la palabra de Dios, ¿no?, que aparece como esta espada, que lo va a decir San Pablo, capaz de penetrar lo profundo del ser humano. Entonces, si ustedes ven, entran, por ejemplo, a observar cómo se vestía el sumo sacerdote, van a encontrar que utilizaba un cinturón de oro, que también puede entenderse como algo de Cristo como rey. Cinturón de oro puede ser Cristo como rey. La túnica que llega hasta abajo, túnica larga, puede entenderse como el vestido del sumo sacerdote. Entonces, Cristo viene presentado como sacerdote y como rey. Sacerdote y rey son las dos cualidades que se presenta aquí del Hijo del Hombre. El cabello blanco lo remarca bien, como la nieve, como la lana blanca. El blanco es símbolo de eternidad. Jesús resucitado es eterno como Dios. El blanco no tiene nada que ver con la edad en el Apocalipsis. Tiene que ver con el color blanco, con la eternidad. Entonces, cuando entramos en la literatura apocalíptica con el tema de los colores,
Rojo es violencia, verde, por ejemplo, o amarillo es enfermedad, negro es muerte, blanco es gloria o eternidad. O sea, los colores que van a aparecer después también expresan algo de la teología que quiere desarrollar el autor. Ahora, dicen que los ojos son como llamas de fuego. El ojo como llama de fuego representa una visión profunda. Es el Hijo del Hombre que juzga, cuya mirada emite un juicio. Y otra vez, vamos con el tema, ¿no? Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgentes como un horno. Dice, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Entonces, los pies son como bronce, ¿por qué? Porque quiere decir que tiene estabilidad, ¿ya? No es alguien inestable, sino que tiene firmeza. El reino de Dios es algo firme, no es arena movediza, es bronce macizo. Ahora, su voz es como estruendo de aguas. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, cuando nuevamente nos vamos al Éxodo, cuando Dios habla, su voz es como el estruendo de las aguas. Y lo van a decir también los sabios judíos, su voz es como el estruendo de las aguas, ¿ya? Como un rugido, así hablaba Dios en el monte Sinaí. Así ahora va a hablar Jesús en el Nuevo Testamento. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Nuevamente, el rostro como sol indica el tema de la identidad con Dios. El Hijo del Hombre es idéntico como Dios, eterno como Dios. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad se pensaba que el sol era eterno. El sol era eterno, ¿no? O sea, en el Imperio Romano, las monedas, cuando salían las monedas romanas, Roma era representado como un sol, porque decían, Roma es tan eterna, la ciudad de Roma, como el sol que sale todos los días, pero que está presente, todos los días amanece, todos los días sale el sol, todos los días el sol despunta. Es como si el sol todos los días resucitara. Por eso es que Cristo viene comparado como el sol que nace, el sol que sale. Por eso es que los altares están hacia la salida del sol. En las iglesias antiguas, siempre la posición del altar es para la salida del sol, indicando a Cristo que Cristo resucitado es el sol que nace. Todos los días sale el sol, es como la resurrección de Cristo. Entonces, ahora, y fíjense, en su mano derecha tiene 7 estrellas. Lo va a explicar al final. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. ¿Quiénes son los ángeles de la iglesia? Hay muchas discusiones sobre, hasta ahora no se podía aclarar quiénes son los ángeles de la iglesia, pero les voy a dar unos datos. En primer lugar, en la antigüedad se pensaba que cada ciudad tenía un ángel custodio. Probablemente las ciudades que se mencionan aquí, Éfeso, Pérgamo, ¿no? Tiatira, la Odisea, ¿no? Todas estas ciudades tenían un ángel protector. Cuando dice que el Hijo del Hombre tiene en su mano derecha las 7 estrellas, quiere decir que Él tiene a los 7 ángeles que custodian las iglesias. Es como si tuviera las iglesias en su mano. ¿De acuerdo? Pero también se ha comentado que estos ángeles de las iglesias y estas estrellas, probablemente los ángeles de las iglesias serían los líderes, los obispos de las comunidades cristianas. Entonces, los representantes de las iglesias están en la mano de derecha de Cristo resucitado. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la iglesia está en las manos del Señor. Es decir, nada te puede pasar mientras te tenga en mi mano. Y la mano derecha implica en la mentalidad judía toda la parte derecha, la pierna derecha, el brazo derecho, la mano derecha. La derecha siempre es en el ambiente bíblico el lugar más noble del ser humano. Es el lugar del poder, es el lugar de la fuerza.
Por eso es que Cristo está a la derecha del Padre. A la derecha del Padre, no está a la izquierda, está a la derecha del Padre. Por eso, el tema de cuando Jesús le dice a los apóstoles, echen las redes a la derecha de la barca. Entonces la derecha siempre es el lugar de poder, de nobleza, de importancia en el ambiente bíblico. Cristo tiene a las iglesias en su mano derecha, significa que les transmite su poder, que las tiene en su poder, que las tiene en su mano, que nada les va a pasar. Claro, volviendo al tema, unas comunidades que están siendo perseguidas, que le digas que Dios te tiene en su mano y en su mano derecha, es muy importante. Las iglesias, mientras sean fieles al Señor y estén en su mano, entonces tendrán su protección. Entonces hay que permanecer fieles al Señor para que Él nos tenga en su mano. Se presenta a Jesús como el sacerdote y rey, se presenta a Jesús como el juez, se presenta a Jesús como aquel que está firme y estable, se presenta a Jesús como aquel que tiene a la iglesia en su mano, se presenta a Cristo como aquel que tiene la espada de doble filo. Y esa espada de doble filo que sale de su boca, ¿qué cosa es? Su palabra. Y probablemente se está refiriendo a una espada muy corta. Ustedes saben que los soldados romanos utilizaban una espada muy corta y utilizaban un escudo muy grande. De manera que cuando iban, se tapaban con el escudo y la espada salía así, y podían estar muy cerca del enemigo. Cuando estaban cerca del enemigo, hundían la espada muy corta, no era muy grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir San Juan? Si Roma mata a los cristianos con su espada, Cristo va a defender a los cristianos con la espada que sale de su boca, que es su palabra. El arma que tienen los cristianos para defenderse es la espada de doble filo del Señor. Bien, podemos seguir avanzando, pero bueno, hay que ir parte por parte. Que realmente les haya parecido algo interesante, que sigan este espacio, Y vamos después a seguir con la visión del Hijo del Hombre.